Entonces vamos a continuar, voy a retomar por acá donde quedé. Ahí analizo, admitir por acá. Vamos a eliminar el ruido por ahora un poquito. Por acá llegó Alejandra, también admitamos a Aleja. Y listo, entonces les decía que vamos a continuar entonces por acá donde nos quedamos. Entonces, algunos ejemplos aquí de lo que puedo o lo que me representa pasar de las palabras a la matemática. Entonces, acá hay un primer ejemplo que me dice que Juan tiene X pesos y Jaime tiene 5 más que Juan. Entonces, matemáticamente expresaría eso como X más 5. Luego me dice que Samuel tiene 3 pesos menos que Juan. Matemáticamente expresaría eso como X menos 3. Eso es muy fácil, no tiene problema. El segundo bloque dice, o el segundo problema dice, Luis tiene X años. Y su papá tiene 4 años más que el doble de Luis. Entonces, tengo que entender que estos 4 se los sumo al doble de la edad de Luis. Entonces, el doble de la edad de Luis es multiplicar la X, que es lo que tiene Luis, por 2. Y a ese doble le sumo los 4. Entonces sería la representación matemática de esto. Por acá me dicen, en la C, un almacén vende X neveras en un mes. Y un segundo almacén vende 5 menos que la tercera parte que la anterior. Entonces, tengo que comprender que estos 5 menos, o sea, estos 5 que voy a restar, se los tengo que restar a la tercera parte del almacén anterior. O sea, lo que vendió el almacén anterior fue X. La tercera parte de X es X tercios o un tercio de X. A esto le resto los 5. Entonces, aquí es donde yo les digo que coger las palabras y expresarlas en matemáticas es donde muchas veces nos da dolor de cabeza. No sé si, o no recuerdo si les expliqué el primer ejercicio, de todas maneras se los voy a mostrar acá. Dos números que suman consecutivos, dos números consecutivos enteros que la suma de 19. Creo que este problema sí se lo expliqué, pero retomémoslo nuevamente. Entonces, primer elemento, son consecutivos. ¿Y cómo encuentro el consecutivo de un número? Simplemente agregándole 1. Entonces, el consecutivo de 1 es 2. El consecutivo de 5 es 6. El consecutivo de 20 es 21. Simplemente le sumo 1. Listo. Entonces, es lo primero que tengo que tener claro para poder hacerlo. Si yo no tengo claro ese concepto, no lo puedo hacer. Entonces, voy a tener dos números que son consecutivos. Al primero lo voy a llamar X. Entonces, por consiguiente, el segundo va a ser X más 1, porque es el consecutivo. El problema me lo dice. Y yo ya sé que el consecutivo lo obtengo sumándole 1. Entonces, X es un número y el otro, el que le sigue, se llama X más 1. Y el ejercicio me dice, la suma de ellos dos debe dar 19. Entonces, vengo y escribo una ecuación. El primer número es X, le sumo el segundo número que es X más 1 y el resultado tiene que ser 19. Eso es lo que dice el problema. Entonces, teniendo la ecuación, simplemente la resolvemos, que es la parte más fácil. X más X da 2X más 1. Al otro lado está 19, me llevo este 1 al otro lado a restar. Entonces quedaría 19 menos 1 da 18. Queda 2x igual a 18 y finalmente paso el 2 que está multiplicando al otro lado a dividir. Me queda 18 medios o la mitad de 18 que es 9. Profe, yo tengo una pregunta, qué pena. Dígame, dígame. Ahí cuando se dice X, qué pena, es que me eleve. X Dígame. más X, ahí en el paso 3, X por 1 no es 1X, ¿no? Ojo, ojo, aquí, ¿qué tengo? Acá afuera hay un 1, ¿sí o qué? Ah, Aquí fuera del sí, sí, paréntesis sí. hay 1. Entonces queda 1 por X queda X. Y 1 por 1 queda 1. Entonces por eso me queda Sí, señor. X más 1. En otras palabras, lo que hago es Ah, que sí, yo yo lo estaba agrego... multiplicando, era por la X. No, 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 porque la de aquí está sumando. Ojo, si estuviera aquí afuera, sí. Listo, listo, profe. Ahí sí. ¿Listo? Bueno, Listo, muchas gracias, sí, entonces, señor. listo, listo. Entonces aquí me da que X vale 9. Quiere decir que el primer número es 9 y el segundo es 10. Y 9 más 10 es 19. Lo que me pedía el problema. Dos números consecutivos enteros que su suma sea 19. 9 y 10. Entonces, no me quedo aquí en X igual a 9. Si me quedo ahí, estoy a la mitad del camino. Tengo que responder a la pregunta. Entonces, la pregunta era dos números enteros positivos que su suma de 19. Entonces, los dos números son 9 y 10, sería la respuesta. Entonces, ojo con eso. Vamos para el segundo problema, que este está muy fácil. Vámonos para el segundo, que tiene un grado de dificultad más alto. Entonces, este sí creo que no lo alcancé a mencionar la semana pasada. Un hombre tiene 7 años más que su esposa. Quiere decir que la esposa es 7 años menor. Ojo,
o él es 7 años mayor. Lo puedo ver desde dos panoramas diferentes. Ella es 7 años menor que él o él es 7 años mayor que ella. Ojo, las dos cosas significan lo mismo. Entonces, pilas con eso. Entonces, aquí me dicen, vamos a decir que la edad, porque la pregunta es cuántos años tiene él. Listo, entonces me dicen, hace 10 años él tenía el doble de la edad de ella. Pregunta, ¿cuántos años tiene él? Como aquí me están preguntando por la edad de él, entonces voy a decir que la incógnita es la edad de él. Entonces voy a decir que X es la edad del hombre. X es la edad del hombre porque es la que me están preguntando. Listo. Y como la edad del hombre es X, entonces la edad de la esposa tiene que quedar en términos de X porque tampoco la conocemos. Pero sabemos que ella es 7 años menor que él. Entonces, matemáticamente hablando, diría que la edad de ella es X menos 7 porque él tiene X, entonces ella tiene X menos 7 porque es 7 años menor. Entonces, pilas con eso. Si yo hubiera declarado X la edad de la mujer, entonces la edad del hombre sería X más 7. Entonces, pilas quién es quién. En este caso, X es la edad de él, entonces la edad de ella es X menos 7 porque ella es 7 años menor. Listo, primera partecita, declaré la variable y la otra que no conocía, que era la edad de ella, la representé en términos de la variable. Luego viene el segundo bloque, hace 10 años. Entonces, pilas con este hace 10 años. ¿Qué significa hace 10 años? Pues que si yo tengo hoy 40, hace 10 años tenía 30, le resto 10. Si yo hoy tengo 20, hace 10 años tenía 10, porque le resto 10. Si yo hace 10 años tenía 80, pues si hoy tengo 80, hace 10 años tenía 70, porque le resto 10. Entonces, si el señor tiene X años, hace 10 años tenía X menos 10, porque le restamos 10. Pues pilas con eso. Estoy traduciendo de las palabras a la matemática. Entonces, hace 10 años, resulta que el señor hoy tiene X. Hace 10 años tenía X menos 10. Porque si tuviera tenido 40, le resto 10 y quedaría con 30. Pero como yo no sé cuántos tiene, dije que tenía X, entonces le resto 10 y ya. Se acabó. X menos 10. Y la señora hoy tiene X menos 7. Hace 10 años tenía X menos 7 menos 10. O sea, X menos 17. X menos 17. ¿Por qué? Porque a estos 7 que eran menores, le resto los otros 10 y listo. Entonces, él tiene X menos 10 hace 10 años y ella tiene X menos 17. Entonces, pilas con eso que estoy traduciendo de las palabras a la matemática. Regreso nuevamente al enunciado. Hace 10 años, el señor tenía el doble de la edad de ella. Entonces, con eso voy a escribir la ecuación matemática. Hace 10 años, él tenía. Entonces, hace 10 años, ¿cuánto tenía? X menos 10. Tenía igual a el doble de la edad de ella. El doble significa multiplicar por 2. Y la edad de ella, ojo, hace 10 años, no hoy. Hace 10 años, la edad de ella era X menos 17. Porque estoy trabajando en el pasado. Yo no puedo coger el pasado de él y el presente de ella. Colocar aquí X menos 7, que es la edad de ella hoy en día. Ahí me devolvieron 10 años en el tiempo. Entonces, por eso coloco X menos 17, que es la edad de ella hace 10 años. ¿Ves? Hace 10 años él tenía el doble de la edad de ella. Eso es lo que significa esto. Entonces, paso de las palabras a la representación matemática. Hace 10 años, él, esto es la edad de él, tenía igual a, tenía el doble 2 de la edad de ella. La edad de ella hace 10 años era X menos 17. Entonces, pilas, que ese es el pedacito más importante. Usted lo puede escribir mal. Usted aquí puede colocar X menos 7, por ejemplo, y lo resuelve y le da un resultado, pero no va a ser correcto. Entonces, pilas con eso. Entonces, teniéndolo así, resuelvo la ecuación, que como les dije es lo más fácil. Primero simplifico el paréntesis, 2 por x, 2x, 2 por menos 17 menos 34. Segundo, a la izquierda dejo las x, a la derecha dejo los números. En la izquierda está la x, se queda normal. En la derecha está 2x, lo traigo al otro lado negativo, menos 2x. En la derecha está menos 34. Y las que aquí hay un error en el libro, me pusieron menos 23, no, es menos 34, ese no lo moví.
Y acá está menos 10, lo traigo al otro lado a sumar. Aquí cuando hacen la suma lo arreglan porque aquí era menos 23 más 10 sería menos 13, pero no. Es menos 34 más 10 da menos 24. Aquí ya está bien otra vez. Y x menos 2x da menos x. Finalmente despejo la x, paso este menos 1 que está acá, multiplicando al otro lado a dividir, queda menos 24 dividido menos 1, y menos entre menos da más, y 24 entre 1 da 24. X es igual a 24. ¿Qué significa eso? Si usted me lo deja ahí, no se lo valgo. X igual 24, ¿da la respuesta? No, pero no, eso está malo, muchachos. Bueno, no está malo, está incompleto. Tengo que volver al enunciado en palabras. ¿Ves? La edad actual del señor es de 24 años. Eso era lo que me estaban preguntando ahí arriba. Esa es la respuesta. Con la información que tengo, puedo ampliar la respuesta. La esposa tiene 17 años. Pues puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque ella tiene 7 años menor. Listo, le resto 7 a 24. Y ya sé cuánto es. Y lo verifico. El problema me decía, hace 10 años, él tenía 14 y ella tenía 7. Y allá decía que era el doble la edad de él, la edad de él era el doble de la de ella. Y resulta que 14 es el doble de 7. Por lo tanto, la respuesta concuerda correctamente con todo lo que está planteado en el problema. Entonces, mucho cuidado, muchachos, para que no me van a perder ahí con eso. No, y mucho cuidado, es man que puede ganar una demanda. Ah, bueno, ahí sí. Es un menor de edad. Tiene todas las razones. Bueno, vamos a mirar un segundo problema. Voy a tener un problema, no me va a alcanzar el tiempo para explicar la cuadrática. Hoy me les voy a robar unos 10 minutos más de valioso tiempo por cuestiones de no sé qué. Soy muy atrevido. Miremos esta de vacas. Ahorita estaba hablando de vacas, vamos a hablar de vacas. Acá tenemos este problema que tiene un nivel de complejidad más alto. No se me asusten, como les digo. No me asusten por el nivel de comprensión lectora, que es un problema de casi todos nosotros, y mucho menos de coger las palabras y escribirlas en matemáticas. No se asusten. Se los voy a explicar y luego ustedes repiten esa explicación en ese video todas las veces que quieran. Entonces, ojo, un comerciante de ganado compró 1000 vacas a $150 cada una. Vendió 400 de ellas, obteniendo una ganancia del 25%. Pregunta, ¿a qué precio deberá vender las restantes 600 si la utilidad promedio de todo el lote, o sea, de las 1000, debe ser del 30%? Entonces, acá ya es mucho más real y es mucho más difícil llevarlo a la matemática. Entonces me toca que empezar, acá hay un montón de información escondida, por decirlo así, que tengo que hacerla visible. Entonces, ojo, en palabras o en chichovianos, un man compró 1000 vacas a $150 cada vaca y las vendió en 2 lotes. Un lote de 400 y a ese lote le sacó un 25% de ganancia y va a vender un segundo lote, que son las 600 restantes, y no sabe a cómo venderlas. Necesitamos determinar a cómo vender esas 600, de forma tal que la utilidad de toda la venta sea el 30%. Entonces, aquí hay información escondida. Primer dato escondido. ¿Cuánto costó el lote de ganado? Pues es fácil. 1000 vacas por 150 valor unitario. En todo el lote costó. ¿Cuánto? Pero uno solo. 150.000 dólares. No. Exactamente. 1000 por 150 da $150.000. Eso fue lo que costó el lote de las 1000 cabezas de ganado. Listo. Eso no lo dice el problema, pero ahí está escondido. Lo tenemos que sacar a flote porque necesitamos ese valor. Segundo dato escondido. ¿A cómo vendió o cuánto fue la utilidad que se ganó este señor en la primera venta que hizo? 400 vacas y les ganó el 25%. Eso no dice cuánto se lo ganó, solamente me da el porcentaje. Eso está escondido ahí. Entonces, eso es que arranca acá el problema. 400 vacas ya vendidas con el 25%. Entonces, resulta que cada vaca me costó $150. Y si yo a cada vaca le gané el 25%, quiere decir 150 multiplicado por el 25% da $37.50 de ganancia por cada vaca en la primera venta. Pero resulta que no fue una vaca, sino 400. Entonces,
400 multiplicado por 37,5 da $15.000. Quiere decir que en la primera venta él obtuvo una ganancia de $15.000. Eso no es lo dice el problema. Pues no está ahí escrito el 15.000, pero está oculto con esta información que me están dando aquí. Y la necesito para poder sacar el promedio para que me dé los 30.000, los 30% de ganancias, el 30% de ganancias final. Listo, entonces tengo dos datos. ¿Cuánto costó todo el lote de ganado? Que fueron $150.000. ¿Cuánto se ganó en la primera venta? Se ganó $15.000, porque la ganancia era del 25%. Entonces, cojo el precio de cada vaquita, lo multiplico por el 25% y me da $37,5 por cabeza de ganado. Como ese lote eran de 400 vacas, entonces lo multiplico por 400 y obtengo la ganancia, ojo, esto no es el precio de venta de las 400, esta es la ganancia que se obtuvo en esas 400 vacas. Fueron $15.000, ¿listo? Y ahora necesito saber cuál es la ganancia que debo de tener en la segunda venta para que el promedio de utilidad sea del 30. Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente. Para calcular la utilidad, voy a coger el precio de venta y le voy a restar el precio de compra. Así saco una utilidad. Si yo compré un huevo al señor de la finca en 100 pesos y yo lo vendí en 250 acá en mi tienda, pues la ganancia que obtengo es de 250 menos 100. O sea, el precio de venta menos el precio de compra. Si yo vendo ropa y entonces compré unos jeans en Medellín, en el Hueco, yo no sé dónde, y a mí me costaron 30.000 pesos y yo los traigo y los vendo en 100.000, la utilidad es de 100.000 menos 30.000, que son 70.000. Entonces, si yo vendo una vaca en X, porque yo no sé en cuánto la vendo, eso es lo que me están preguntando, en cuánto las debo vender. Si yo vendo una vaca en X y el precio de la vaca para mí fue de 150, la utilidad es la resta de esos dos valores, el precio de venta menos el precio de compra. Entonces, debo tener claro todo eso para poder resolver este problema. Entonces, miren ya el grado de complejidad que tenemos acá. Nuevamente, no me asuste. Entonces, la utilidad que vamos a obtener en la segunda venta va a ser de X, que yo no sé cuánto es, pero es el precio de venta, lo que me están preguntando, menos 150. Esto por cada vaca, pero como son 600 vacas, entonces lo multiplico por 600. Entonces, 600 vacas por la utilidad individual, que es el precio de venta menos el precio de compra. X menos 150. Entonces, pilas que aquí estoy traduciendo de las palabras al lenguaje matemático. Pero primero tuve que realizar una interpretación del problema. Si usted no sabe cómo se calcula una utilidad, no puede resolver este problema. Recuerden y tengan claro, la utilidad en un ejercicio como este es el precio de venta menos el precio de compra. No se le olvide eso. El precio de venta menos el precio de compra. En otra situación, por ejemplo, si usted es el fabricante, digamos que usted fabrica los jeans, entonces la utilidad va a ser el precio de venta menos los costos de fabricación del producto. En este caso, como estamos trabajando es con vacas, entonces la utilidad de la venta va a ser igual al precio de la venta menos el precio de la compra. Y listo. Entonces, tengan presente eso. Entonces, acá estoy haciendo una interpretación y aquí ya estoy traduciendo al lenguaje matemático lo que me dice el ejercicio. Entonces, 600 vacas por la utilidad de cada vaca. La utilidad de cada vaca es el precio de venta menos 150 que fue el precio de compra. Listo. Entonces, ahora sí me regreso al problema matemático para poder escribir la ecuación. El ejercicio me dice, la utilidad de todo el lote, él quiere que sea el 30%. Si ya sabemos que el precio de compra fue de $150.000, como me dijo Diego Wilson por allá ahorita, entonces el 30% que es la utilidad de 150.000, ¿cuánto es? Pues es muy fácil. Cojo 150.000 y lo multiplico por el 30%.
eso me va a dar $45.000. Quiere decir que este señor va a obtener en promedio $45.000 de utilidad, de los cuales ya se ganó 15.000. Le faltan 30.000. Y esos 30.000 los va a sacar de esas 600 vacas que le quedaron. ¿Listo? Entonces, teniendo claro eso, entonces yo ya sé que la ganancia que él espera es de $45.000. Escribo una ecuación matemática. ¿Cuál es la ecuación matemática? La ganancia de la primera venta, que fueron 15.000. Esta es la ganancia de la primera venta. Miren, acá arriba la calculamos. El 25% de 150 multiplicado por 400 vacas. La ganancia de la primera venta más la ganancia de la segunda venta. 600 que multiplica la utilidad de cada vaca. No sabemos cuánto vale cada vaca, esa es la pregunta. Entonces, la ganancia de la primera venta más la ganancia de la segunda venta tiene que ser igual al 45.000, que es la ganancia que él espera obtener del 30%. Y aquí ya me quedó todo ese palabrerío que estaba arriba escrito en una expresión matemática. Pero miren todo lo que tenemos que hacer para poder llegar a ella. Eso no es simplemente escribir ahí X igual a tanto y ya. Hay que hacer todo un procedimiento. Entonces, por eso les digo que esa es la parte más complicada. Y no lo van a aprender en esta semana, ni en la otra, ni en la otra que nos queda. En 20 días no van a asimilar eso así de una. Tenemos que hacer un montón de ejercicios y como les digo, se nos vienen otras asignaturas donde vamos a seguir aplicando esto. Entonces, tendremos que seguir jugando con este tipo de cosas. No se asusten si de entrada no la cogen, no se preocupen, eso es normal. Lo más complicado inicialmente es entender el problema y luego pasarlo a representación matemática. Viene lo fácil, resolver el problema. Después de que yo tenga esto así, ya viene lo más fácil, resolverlo. ¿Y cómo lo resuelvo? Pues despejando la incógnita. Lo primero que tengo que hacer es simplificar el paréntesis. Entonces queda 15.000 más 600x menos 600 por 150 me da 90.000. Al otro lado tengo 45.000. Voy a dejar a este lado lo que tenga la X y al otro lado los números solitos. Acá está 600X, se queda ahí. Este 15.000 se va al otro lado a restar. Estos menos 90.000 se van al otro lado a sumar. Y acá tenía 45.000, ahí se quedan. Al hacer toda esa sumatoria me da 120.000. 600X iguales a 120.000. Finalmente, el 600 que está multiplicando lo paso al otro lado a dividir. Queda 120.000 dividido entre 600 y cuando haga la división me va a dar 200. ¿Qué significa X igual a 200? Ojo que ahí no he terminado. El problema me preguntaba, ¿a qué precio debo vender las 600 vacas restantes para que obtengamos la ganancia del 30%? Entonces vengo con la respuesta. El comerciante deberá vender las 600 vacas restantes a $200 cada una para lograr una ganancia del 30%. Esta ya es la respuesta al problema. No X igual a 200. Ojo, hay que volver otra vez al lenguaje verbal. ¿Listo? Entonces yo sé que ahí la mayoría está cogiéndose la cabeza, pensando mil cosas, diciendo qué es esta locura, qué le pasó al profesor, la cuarentena lo tiene afectado, qué fue todo lo que dijo ahí que yo no entendí ni la primera parte donde decía que eran 1.000 vacas a 150 y eso era 150.000, nada. No se me asusten que es muy normal, ¿listo? Esto es simplemente un ejemplo. Entonces, no se me pongan así como tan asustados por eso. Como les digo, vamos a hacer más cosas más adelante con esto. Bueno, voy con un siguiente caso. Este sí más fácil para que no se me compliquen la vida. Un siguiente ejemplo. Pero antes de ver el ejemplo, vamos a mirar esto. La mayoría de ustedes son administradores, contadores o logísticos. Entonces, necesitamos tener este primer concepto muy claro. Aquí, por ejemplo, personas como nuestros compañeros de Argelia que manejan bastante bien todo esto de cifras porque hacen parte de, o Néstor que maneja contabilidad al 100%. Entonces, vamos a meter este concepto que algunos de ustedes no lo tienen claro porque alguna vez lo vieron en el colegio, pues no me acuerdo. Vamos a mirar la cantidad de dinero que produce un capital P invertido durante un año a una tasa de interés anual R. Se denomina interés anual y está definido por la letra I mayúscula. El interés que produce, o la ganancia, el interés que produce un capital P
a una tasa R está dado por esta fórmula. Es muy elemental. R es la tasa de interés y normalmente la tasa de interés nos la dan en porcentaje, por eso tengo que dividir entre 100 para llevarlo a número decimal. Entonces miremos un ejemplo. Esto es una ecuación lineal muy elemental. ¿Listo? Nos dicen, un capital de $5.000 se invierte con una tasa del 6% anual. ¿Qué interés produce? Pues reemplazo en la fórmula. El interés que produce en un año es igual a la capital, que eran $5.000, la tasa, que es del 6%, dividido entre 100, porque como está en porcentaje, entonces lo paso a decimal. Entonces, también otro podría decir, profe, yo me la sé multiplicando, si es el 6%, entonces por 0.06. Listo, es lo mismo. O en la calculadora lo pueden hacer 5.000 por el 6% y también se lo hace. O 6 dividido entre 100. El 6%, 6 dividido entre 100 o 0,06 significan lo mismo. Y si usted lo hace en la calculadora con esos tres valores, le va a dar exactamente igual. Entonces, el capital por la tasa me da $300. ¿Qué significa eso? Que esos $5.000 invertidos durante un año a esta tasa producen unos intereses de $300. Eso es lo que significa eso. Miren que es una ecuación muy sencillita. ¿Para qué esta ecuación? Pues porque hay muchos problemas, por ejemplo, desde el campo del ámbito de de la profesión de ustedes, la que se están formando, que involucran eso. Más adelante verán matemática financiera y ahí van a tener que utilizar esto y otras fórmulas un poco más complejas. Esta es muy elemental. Entonces miremos un ejemplo. La señora Cordero. Esta señora tiene que invertir, o va a invertir más bien $70.000. Eso es lo que tiene ella por acá. $70.000. Y ella tiene dos prospectos para invertir. Uno, bueno, lo primero, me dice el ejercicio. Bueno, lo voy a leer y luego lo interpretamos. La señora Cordero va a invertir $70.000. Ella quiere recibir un ingreso anual, o sea, unos intereses anuales del $5.000. Ella quiere que estos 70.000 le generen $5.000 de intereses anuales. Puede invertir sus fondos en bonos del gobierno, que le pagan un 6% de interés. O, con un riesgo mayor, invertir en bonos hipotecarios que le pagan un 8,5% de interés anual. ¿Listo? Tiene esos dos caminos. O en bonos del gobierno con una tasa del 6, o con un riesgo más alto en bonos hipotecarios con una tasa del 8,5. Pregunta, ¿cómo debe invertir el dinero esta señora de forma tal que minimice los riesgos y obtenga los $5.000 que quiere? Entonces, ¿cómo invertir esa plata? Entonces, tenemos 70.000 a invertir y ella se quiere ganar una tasa o un interés del $5.000. Quiere que esos 70.000 le produzcan de ganancia 5.000. Y va a invertir la plata en dos fondos. Uno, en los bonos del gobierno, con una tasa del 6% anual de interés, y otra parte en unos bonos hipotecarios que le pagan o le representan el 8,5% de interés. La pregunta es, ¿cuánto tiene que invertir en bonos del gobierno y cuánto tiene que invertir en bonos hipotecarios para que obtenga al final del año $5.000 de ganancia? Esa es la pregunta. ¿Listo? Entonces, vamos a interpretar todo eso y a llevarlo a la matemática convencional. Lo primero, él ya define que la cantidad de dinero que va a meter en bonos del gobierno es X. Aquí pusieron pesos, traémoslo en dólares, porque es que 70.000 pesos no es nada. Entonces, $70.000, entonces X dólares va a meter en el fondo del gobierno. Pero no sabemos cuánto va a meter en bonos hipotecarios. O bueno, sí sabemos, porque si tenía 70.000 en total y ya se gastó X en los bonos del gobierno, entonces lo que le queda es 70.000 menos X. Y eso es lo que va a meter en bonos hipotecarios. Entonces, X lo que va a meter en bonos del gobierno y 70.000, que es todo el capital que tenía, menos lo que ya se gastó, lo metemos en los bonos hipotecarios. Y listo. El 6% es lo mismo que 6 sobre 100 o 0.06 o simplemente 6% X. Eso es lo que me va a producir de intereses lo que va a meter en los bonos del gobierno.
La fórmula decía el capital, que es X, multiplicado por la tasa, que es el 6%, o 6 sobre 100 o 0,06. Cualquiera de las tres formas es lo mismo. Y en los bonos hipotecarios la tasa es del 8,5. Entonces puedo decir 8,5 por 70.000 menos X o 8,5 sobre 100 por el capital, que es 70.000 menos X, o 0,085 por el capital. Cualquiera de las tres me representa lo mismo. En este caso, pues usan la representación así, 8,5 sobre 100, e incluso la proyectan más para que esto no sea decimal, entonces multiplican por 10 arriba y abajo, entonces queda 8,5 por 10 da 85 y 100 por 10 da 1000. Cualquiera es lo mismo. No se compliquen, escriban en la calculadora 8,5% multiplicado por esto. ¿Listo? Así no nos complicamos tanto la existencia. Entonces, ya sabemos que lo que ella pretende es tener una utilidad de 5.000. ¿Cómo vamos a sacar la ecuación? Pues fácil. Cojo la ganancia de la plata invertida con el gobierno, que es esta, 6% por X, más la ganancia de lo que va a obtener en los bonos hipotecarios, que es 8,5 por 70.000 menos X. Y con eso escribo una ecuación. Miren, acá está. Entonces, la suma de la primera inversión, los intereses de la primera inversión, más los intereses de la segunda inversión son iguales a 5.000. Eso es lo que ella quiere. Y teniéndolo así, pues simplemente vamos a resolver la ecuación matemática. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es eliminar los denominadores. Pues en este caso están utilizando este mismo de acá. Entonces, el mínimo con múltiplo es 1000. Entonces, 1000 por 6 da 6000, dividido entre 100 da 60, 60x. 1000 por 85 da 85.000, dividido entre 1000 da 85, multiplicado por 70.000 menos x, y 5.000 por 1000 da 5 millones, que es lo que tengo acá. Simplifico el paréntesis, 85 por 70.000 me da 5.950.000, 85 por menos x da menos 85x. Y vamos a despejar la incógnita, entonces lo que está en la izquierda son las x, 60x menos 85x da menos 25x, y este 5.950.000 que está sumando aquí lo paso al otro lado a restar. Finalmente me va a quedar menos 25x iguales a menos 950.000, porque 5 millones menos 5.950.000 me da 950.000. Y despejo la x, el menos 25 que la está multiplicando lo paso al otro lado a dividir. Me queda menos 950.000 dividido menos 25.000, menos dividido menos da más, 950.000 dividido 25 da 38.000. Aquí no he terminado. X igual a 38.000, eso no significa nada. Ahora sí démosle vida a eso. X era la cantidad de plata que esta señora iba a meter en bonos del Estado, en bonos del gobierno. Entonces, la señora Cordero debe invertir $38.000 en bonos del gobierno. Y lo restante, ¿cuánto es lo restante? Es muy fácil, 70.000 menos 38. Y lo restante es 32.000 en bonos hipotecarios. Y así ella podrá obtener una renta anual o un interés anual de $5.000. ¿Listo? Esa es la respuesta. Como les digo, la solución de la ecuación es lo más fácil, esto. Esto no tiene problema. Lo verdaderamente complicado al principio es pasar de las palabras a la representación matemática. Entonces, yo sé que ahí quedaron otra vez más asustados que con las vacas, pero no se preocupen. Como les digo, vamos a hacer varios ejercicios, vamos a hacer varios problemas, y esto simplemente es la introducción a este cuento. En otras asignaturas trabajarán más fuertemente esta parte. Entonces, me quedan 4 minutos, vamos a mirar el ejemplo 7, con eso termino ecuación lineal, y me les voy a robar 15 minuticos de su descanso, de su almuerzo, para explicar la ecuación cuadrática, que es muy fácil, es simplemente recordar una fórmula para que puedan hacer los otros ejercicios. ¿Listo? Entonces, voy a explicar el ejemplo 7 y ahorita vuelvo y les mando el enlace para que nos conectemos y veamos rápidamente la fórmula de la ecuación cuadrática, que realmente es muy sencilla y yo sé que todos o la mayoría se acuerdan. Entonces, me les robo 15 minutos de su almuerzo. Qué pena con ustedes.
la próxima de los devuelvo, yo creo. O bueno, en la del parcial, o yo no sé cómo voy a hacer. O en la integración de fin de año de las devuelvo, no sé cómo. Bueno, entonces rápidamente, por ejemplo 7, problemas de mezclas que también son muy típicos, por eso los quiero mirar. Una compañía de vinos requiere producir 1000 litros de Jerez. Para eso utiliza vino blanco que tiene 10% de alcohol y brandy que tiene 35% de alcohol. El Jerez debe tener al final un contenido de alcohol del 15%. Pregunta, ¿cuántos litros de vino y cuántos litros de brandy se deben mezclar para obtener ese Jerez con ese porcentaje de alcohol? Eso es lo que dice el problema. Entonces, nuevamente, dicho de otra forma, hay que mezclar vino blanco con brandy. Resulta que esa mezcla produce un licor que se llama Jerez. Mezclar el vino con el Jerez. Al final tengo que producir 1000 litros de ese Jerez, de esa mezcla. Pero debo tener en cuenta que el alcohol que tiene el vino es de 10.000, ¿cierto, profe? Sí, 10.000 litros. Al final la mezcla debe tener 10.000 litros. ¿Listo? Debo de tener presente que el vino tiene 10% de alcohol y el brandy el 35%. Y que la mezcla resultante debe tener un 15% de alcohol. ¿Listo? Entonces, lo primero, claridad para poder entender el problema. Si yo tengo 1 litro de agua y lo revuelvo con 1 litro de gaseosa, ¿cuántos litros me queda de mezcla? 2. 2. Si yo tengo 1 litro de jugo de naranja y lo revuelvo con 5 litros de jugo de uva, ¿cuántos litros me queda de la mezcla? 6. 6. ¿Listo? Entonces, si yo tengo X litros de vino, bueno, aquí lo dicen de brandy. Si yo tengo X litros de brandy, ¿cuántos litros de vino tengo que echarle para producir 10.000? Entonces, 10.000 menos X. ¿Listo? Para poder entender cuántas son las cantidades. Porque en este caso, en esta mezcla, no se pierde nada del líquido. Entonces, es la sumatoria de los dos líquidos. Entonces, si voy a usar X litros de brandy, como me dice el ejercicio, definen la incógnita como los litros de brandy, X litros. Entonces, de vino blanco tengo que usar lo restante. ¿Y cuánto es lo restante? 10.000 menos X. Entonces, debo de tener en cuenta eso para poder escribir las incógnitas. Entonces, X son los litros de brandy y 10.000 menos X son los litros de vino blanco. ¿Listo? Entonces, vámonos con los porcentajes. Si el brandy tiene X grados de alcohol, entonces, pues simplemente es, ¿cuánto alcohol tiene? 35% por X. 35% por X. Ese es el porcentaje de alcohol que va a tener el brandy que le voy a echar a la mezcla. ¿Y cuánto alcohol va a tener el vino? Pues simplemente 10% multiplicado por 100 menos X. Ese es los litros de alcohol que va a tener el vino. Aquí me colocan un décimo porque es 10 sobre 100, simplifican. No me compliquen, coloquen 10% y ya. O 0,1, que significa lo mismo. Entonces, esa es la cantidad de litros de alcohol que tiene el vino. 10% por la cantidad de litros. Y el brandy, 35% por X, que es la cantidad de brandy. Entonces, la sumatoria de estos dos me tiene que generar el total de alcohol que quiero en la mezcla. La mezcla es de 10.000 litros. Y tiene un porcentaje del 15%. ¿Cuánto es el 15% de 10.000? Dígame. Una pregunta. Dígame. Pero es que es con el ejercicio